Re:Zero no es solamente el mejor isekai que he visto, sino que también tiene a uno de los mejores protagonistas del anime, donde esta temporada se da la consumación de los logros hechos por Subaru. Pero irónicamente no ha sido un arco completamente de él, como nos tenían acostumbrados en temporadas anteriores. ¿Cómo no va a ser así si el título del arco 5 lleva de nombre Estrellas grabando la historia? Y si se preguntan por qué el video se llama El ascenso de Re:Zero, puede tener dos explicaciones. Una es porque al fin consiguió una peculiaridad que le faltaba a este anime, que es el aspecto visual. Algo que le hizo mucha falta en la primera temporada, que solo se estaba pensado contar hasta ahí para promover las ventas de las novelas. Como fue un éxito, decidieron continuar. En la segunda lo mejoraron un poco, aunque en la fiesta del té me hacían quemar los ojos de tanto brillo. Sin embargo, trajeron animadores de Ufotable para animar ciertas escenas en los capítulos finales. Eso estuvo genial. Pero definitivamente lo de la tercera temporada fue sublime. No está al nivel de un Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen, aunque como fan estoy muy conforme. Pero nunca me hubiera imaginado un Sakuga de este nivel. Ahora, el otro motivo es cómo demuestra que el resto del cast de personajes tienen historias que valen la pena contar. Y de esto se trata la tercera temporada de Re:Zero. Un año pasado desde que liberaron el santuario, donde se ve cómo Subaru ha estado entrenando todo este tiempo. Y siempre tiene la costumbre de terminar el día visitando a Rem, hasta que reciben una invitación de Anastasia Prestella, ya que conoce a alguien capaz de brindarles un cristal mágico que permita despertar a Pac. Al llegar, observan cómo es una ciudad que está encima de un lago. Al Subaru no poder aguantar la marea, se separa del grupo. Ahí es donde se presenta un nuevo personaje llamado Liliana, una barda singular que es muy famosa en la ciudad. Al conocer a Subaru, le menciona que su nombre se ha vuelto famoso en un año después de participar en la erradicación de la ballena blanca y por eliminar a Betelgeuse. Le ruega que le cuente su historia para poder hacerle una canción. Y para convencerlo hará que Kiritaka, la persona que posee los cristales mágicos que necesita, se los dé. Pero al llegar tienen una trifulca provocando que Kiritaka sienta celos y por ende las negociaciones acabarán mal. De regreso se chocan sorpresivamente con Regulus, que queda cautivado con la belleza de Emilia, a lo que Subaru alerta calma la situación, aunque parece que ella lo recuerda de algún lado. Llegando a la posada se reencuentra con el grupo de Felt y Garfield siente una presencia amenazante que resulta ser Reinhardt. Le lanza su mejor golpe, pero con una sola mano Reinhardt le detiene sin problemas. Subaru le pide que se calme ya que es un amigo suyo. Aquí quiero enfocarme precisamente en Garfield, ya que al ver que detuvieron su golpe con una sola mano fue como, valga la redundancia, un golpe desalentador. Comienza a pensar que quizás no es tan fuerte. Tiene un efecto psicológico que incluso lo hace ver a Elsa diciéndole que solo tuvo suerte en ganar. Podemos ver que claramente Garfield piensa que su fortaleza es su única virtud, que solo sirve como el escudo del grupo, y cuando conoció a alguien inmensamente superior, su valor se debilita. El trauma de su pelea con Elsa vuelve porque aparte de ser la primera persona que mató, en su subconsciente cree que sobrevivió de casualidad. Ahí aparece Mimi, una persona que desde que lo conoció siempre ha mostrado un gran apego. Trata de animarlo paseando juntos hasta que se topan con unos niños que casi son lanzados de un bote. Garfield lo salva y se presenta con un nombre propio, Gorgeous Tiger, copiando el estilo de Subaru. No lo sabía aún, pero Garfield en ese momento manifestó su verdadera fortaleza. Después de acompañar a uno de los niños a su casa, se topa con algo absolutamente inesperado. Su madre sigue con vida, y el niño al que él salvó era su medio hermano. Otro golpe para Garfield fue infligido, porque en el arco 4 había aceptado la pérdida de su madre, pero sin olvidar que lo amaba. Ahora, la persona que tiene delante es alguien que perdió la memoria. Toma la decisión de apartarse,
ya que solo él y Frederica saben por todo lo que su madre vivió, y ahora que por fin la ve feliz con una familia, solo puede observar mientras que llora porque nunca podrá volver a llamarla madre. Por otro lado, Subaru ve que también llegó la facción de Crush, pudiendo notar la incomodidad entre Reinhardt y Wilhelm. Así que en la noche ambos tienen una charla donde Wilhelm le explica que desde que falleció su esposa ha creado un distanciamiento con su nieto, recriminándole por su muerte. Como ya vemos en capítulos posteriores, fue Reinhardt que recibió la protección del Santo de la Espada mientras que Teresia combatía contra la ballena blanca. Pero ahora Wilhelm, después de matar a la ballena, solo le queda el remordimiento de culpar a su nieto siendo tan pequeño y sabiendo todo el peso de llevar esa protección. Anhela hablar con él, pero no encuentra el valor. A lo que Subaru le dice que Reinhardt está muy interesado en que él le cuente cómo asesinó a la bestia que le quitó a su abuela. A la mañana siguiente vemos que Wilhelm está por intentar hablar con Reinhardt, pero en ese momento aparece su hijo Heinkel, un borracho con el título de su capitán de caballeros. Observa la escena entre ambos y le dice que no puede creer que hablen tan tranquilamente después de todo lo ocurrido. Aquí ya entre sus primeros diálogos podemos ver cómo el conflicto familiar no solo es entre Wilhelm y Reinhardt, algo más ocurrió en esta familia para que esté tan rota, incluso algo que llevó a este tipo a escapar en el alcohol. Luego de eso vemos cómo Priscilla fue la que incorporó a Heinkel en su facción. Pero eso no quita que cuando deshonra a su propia familia es algo que a ella la desagrada, lo que me hace sospechar que Priscilla se toma con mucho respeto el valor familiar. Podríamos pensar que ella es la típica clase acaudalada que ve a los demás por el suelo, y aunque más o menos es cierto, solo lo es con las personas que no ve con una gran voluntad. Pongamos un ejemplo. A Subaru en la primera temporada, que estaba muy determinado a pedirle su ayuda para salvar a Emilia, pero ella lo rechaza golpeándolo ya que lo veía como un miserable sin dignidad que solo sabía pedir. Pero cuando conoce a Liliana, le gusta tanto su voz que le ofrece unirse a su facción, a lo que rechaza ya que para ella ser una barda es transmitir su amor a las personas de todo el mundo mediante sus canciones, algo que Priscilla respeta porque es una determinación distinta. Y quiero que por favor no olviden el tema del amor ya que será muy importante para esta temporada. Subaru, después de toparse con Priscilla y Liliana, se dirigía a comprar cuando de repente un arzobispo se presenta en el centro de la ciudad, con el nombre de Sirius Romaniconti. Posee a todas las personas que se encuentra ahí para demostrar que los sentimientos pueden ser compartidos con todos, y como ya sabremos después, de eso se trata su autoridad. Así que saca a un niño que tenía encadenado, lo arroja desde lo más alto y muere provocando que todos los ahí presentes pasen por lo mismo. Subaru regresa 10 minutos antes de su muerte, algo inusual ya que siempre regresaba con días de antelación. Quizás su encuentro con Satella tuvo algo que ver, pero sin tiempo Subaru decide ir solo, y aquí hay que aceptar que lo pensó mal. Sé que en la novela iba con un plan y le peleó a Sirius, pero ir sin alguien acompañado contra un arzobispo es sentencia de muerte, y al final eso ocurre. Y regresa y esta vez llama a Reinhardt, que si bien termina ayudando, Subaru en ese momento se dio cuenta que no solo compartía las emociones de los demás, sino también las sensaciones, ya que al morir Sirius todos mueren de la misma manera, así que sin más opción solo queda pedir ayuda a Beatriz. Un buen detalle de todo lo que conté hasta este momento es que Subaru siempre procura tener cuidado con las cosas que dice. Siempre se toca el corazón porque sabe que si comete un solo error, Satella puede lastimar o matar a la persona que tiene delante. Cuando está por actuar, Emilia también interviene diciendo que puede contar con ella. Un poco intranquilo, Subaru acepta y cuando apenas Sirius aparece, Emilia ataca con hielo, pero el arzobispo ni se inmuta. Más bien se enfurece porque reconoce a Emilia como un demonio que le quitó a su esposo Betelgeuse. Ambas luchan mientras Subaru rescata al niño encadenado. Y cuando Emilia está a punto de ganar, Sirius aparece a la niña que tenía también secuestrada. Derriba a Emilia desmayándola y ataca con fuego, pero la bruja de hielo ni se inmuta. Aunque la verdad es que Regulus llega a escena para salvarla, ya que quiere convertirla en su 79ª esposa. Rápidamente Subaru ataca, sin embargo no funciona y para empeorarlo, Sirius se da cuenta que lleva la autoridad de pereza en su cuerpo, llamándolo esposo. Pero antes de que haga algo más, la campana suena. Ambos se retiran, no sin antes que Regulus deje herido a Subaru, haciendo que todos pasen por lo mismo. Algo que retomaré más adelante es el hecho que Regulus se interese por Emilia solo por su lindo rostro, ya que no sabía ni su nombre, dando indicios de su percepción del amor. Garfield y Mimi estaban comiendo juntos cuando de repente escuchan una transmisión de otro arzobispo haciéndose llamar Capella Mirada Lugúnica. Dice que el culto de la bruja tiene a la ciudad aprisionada y para liberarla tendrán que darle los restos de la bruja, el libro de la sabiduría y el espíritu artificial.
Al escuchar eso se dirige a la posada, cuando se topa con su madre que le dice que sus hijos se han perdido y que su esposo está en el ayuntamiento donde se hizo la transmisión. Él promete traerlos de vuelta y al llegar puede ver muchos capullos, apareciendo 2 seguidores que los atacan. Al ver esa situación entra en pánico y comienza a alucinar con Elsa. Mimi lo protege e intentan escapar juntos, pero antes de alejarse lo suficiente, Mimi recibe un ataque mortal provocando otro golpe más para Garfield. Subaru logra despertar después de unas horas. Observa cómo Beatriz quedó inconsciente, después de sanarlo a él y a todas las personas que recibieron su dolor. Se reúne con Anastasia y Crush, que le cuentan todo lo que ocurrió desde que quedó inconsciente. Algo que lo dejó pensando es sobre los restos de la bruja, ya que él sabe que Satella está viva, a lo que Aldebarán lo tranquiliza diciendo que no debería ser forzosamente la bruja de los celos. Pero en ese momento Capella vuelve a comunicarse burlándose de que 2 gatitos llegaron a visitarla, pero fueron pisoteados fácilmente, apareciendo justo en ese momento Garfield con el cuerpo de Mimi a punto de morir y llorando por su incompetencia. Aunque Felix intenta sanarla, su herida no cierra, algo que deja pensando a Wilhelm como sospechando de quién pudo haber sido. Retomando el tema de los restos, Kiritaka dice que no puede mover los restos porque eso provocaría que toda la ciudad colapsara. Solo él y el Consejo de 10 sabe dónde se ubica. Y Subaru puede escuchar cómo Aldebarán se refiere a Typhon como dicha entidad. El plan de todos es ir a recuperar el ayuntamiento, pero Val se separa para buscar a Priscilla dejándoles un consejo: si se topan con la gula no les digan sus nombres. Subaru comienza a enojarse. El tiempo que consumió a Reim se encuentra en Pristela, a lo que Julius solo le dice: si yo estuviera en tu lugar, no podría mantener la calma. Tapey, eres un desgraciado. Cuando llegan atacan inmediatamente a los seguidores y uno de ellos choca espada con Wilhelm, que se queda pensando como si hubiera descubierto algo. Al otro lo tienen acorralado hasta que saca 8 brazos de su cuerpo y en ese momento aparece un dragón presentándose como Capella, a lo que Subaru rápidamente regaña porque para él está insultando a la imagen de los dragones. Pero todo era una distracción para que Julius atacara. Sin embargo, descubre que Capella puede regenerarse retándolos a que entren a desafiarla. Solo Julius, Crush y Subaru se dirigen arriba, y cuando llegan se topa con alguien que se hace llamar el arzobispo de la gula, Roy Alfar. Subaru no puede contener su enojo y decide atacarlo, pero debo decir que no estoy conforme en cómo se representó. Un plano secuencia de abajo arriba con un fondo naranja. ¿En serio no se les ocurrió otra manera de representar la ira de Subaru? Para él, la persona que tiene al frente es el que le quitó a Reim, aunque debo decir que este plano subjetivo sí les quedó bien. Julius se queda enfrentándolo mientras que él y Crush entran topándose con el dragón que sospechosamente no los ataca. Una niña que rescatan le dice que las personas atrapadas se encuentran en esa habitación y al abrir la puerta, Subaru solo observa a decenas de moscas gigantes encerradas. Crush grita, pero ya es demasiado tarde. Han caído en la trampa de Capella, presentándose oficialmente. Muestra sus habilidades de transmutarse y mientras Subaru reprochaba sus actos, podemos escuchar los motivos de Capella, que es como no, el amor. Pero un amor solo hacia ella, que todos la amen. Por eso su habilidad de transformarse en la persona que más deseas es exacta. Y por eso transforma a las personas en las cosas más horrendas. Con esto primo la idea de que todos los arzobispos tienen una percepción o motivación muy radical. Eso los hace personas muy desequilibradas y dementes con quienes no se puede razonar. Algo que ya pasaba desde Petelius. No es que tengan falta de raciocinio, sino que están tan aferrados a su juicio que no se les puede tratar de convencer que se equivocan. Un ejemplo que pudo haber ocurrido sería Subaru aceptando el contrato con Echidna en el santuario. Esa convicción radical de salvar a todos a costa de su propio corazón fue algo que lo condujo siempre a la muerte, desequilibrándolo mentalmente. Volviendo con Capella, corta su pierna y para jugar con ellos le da su sangre de dragón para ver en qué se transforman. Pero en ese momento el dragón despierta y en la parte de afuera al parecer alguien abrió las compuertas inundando la mayoría de la ciudad. El dragón escapa con Subaru y Crush, aunque en un forcejeo él cae y comienza a soñar con las maldiciones que tiene dentro de su cuerpo. Por otro lado, Emilia despierta en una habitación donde Regulus la recibe como su nueva esposa, pero antes de eso le pregunta si es virgen, algo que ella desconoce por completo y se alegra por su inocencia. Trae consigo a otra esposa, la número 184, la cual felicita por no hacer ninguna expresión. Se va del lugar no sin antes avisarle de su pronto casamiento. Justo en ese momento sucede la inundación de la ciudad y Capella habla de nuevo diciendo que desea que se lleve a cabo el casamiento de Emilia y Regulus. Cuando él regresa puede observar su expresión amarga, disgustado preguntando la razón, a lo que solo dice que está inquieta por lo que le dijo Capella, diciéndole que no le preste atención a esa mujer tan horrenda, pero considera que su actitud debió ser percibida por su acompañante echándole la culpa. Intenta castigarla, pero Emilia la salva, a lo que ella solo le agradece por salvarla. Pero Emilia se sorprende que no reaccionara a eso, aclarando que así no debería
debería funcionar una relación, pero la chica solo se limita a decir que siempre hay que obedecer al señor Regulus. Cuando está sola sale por la ventana y deambula hasta llegar al cuarto de Regulus, escuchando hablar con Capella, mencionando que ella no abrió las compuertas. Cuando se va, Emilia aprovecha para abrir el mete y justo en ese momento Al aparece porque se lo robó a un seguidor. Emilia está más preocupada de dar información para la batalla que su seguridad, algo que Al se lo remarca, pero ella está confiada en que Subaru la salvará. Aún así se pregunta que esa confianza debe ser por algo más. De regreso se topa con la esposa 184 preguntándole por qué no se fue, viendo en ella un rostro diferente, como de un consuelo. A lo que Emilia le pregunta si deseaba que huyera. No puede negarlo, ya que si eso ocurría, la ira de Regulus acabaría con ella y por fin tendría paz. Eso cobra sentido porque minutos antes vemos que cuando Regulus la atacó se le pudo ver una pequeña sonrisa. Y quiero que recuerden esto para después, ya que ahora Emilia volvió. Deben cerrar sus emociones otra vez para no caer de nuevo en una falsa esperanza, ya que hace muchos años Regulus asesinó a sus padres, hermanos y conocidos. Así ha sido con todas las esposas, quitándoles todo lo que tienen para que no tengan nada en que aferrarse excepto a él. Abusó de sus corazones, pero como sabremos después, no solo emocionalmente, sino también físicamente. El planteamiento de Regulus está claro, la codicia de quererlo todo bajo su pequeño mundo, incluso con las palabras, porque a este bellaco sí es que le gusta hablar. Por eso hasta lo llaman pequeño rey. Emilia quiere decirle algo, pero justo en ese momento escucha una voz, la de Subaru. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, después de esa pesadilla, Priscilla y Liliana lo encuentran y observa cómo su pierna se regeneró y se tornó de un color negro por la sangre de dragón. Le informa que Emilia se casará con Regulus, algo que le irrita, así que decide ir al ayuntamiento donde se entera que Crush está viva. Pero también la sangre de dragón la dejó muy mal. Al llegar con Anastasia, ella le pregunta si Beatriz es el espíritu artificial que están buscando. Con duda lo afirma, aunque también sabe sobre el libro de la sabiduría, ya que conoció a la bruja Kigna, quien lo creó, pero no sabe cómo llegó a Pristella. Ahí es cuando llega Al y les informa todo lo que conversó con Emilia. También llega Garfield llorando porque pensaba que había muerto. Hubiera sido otro golpe para él. Una vez dicho eso, planean cómo usar el mete para dar un discurso que le regrese la esperanza a las personas. Aunque la cuestión es quién lo dirá. Muchos nombres son dichos, pero todo apunta a una persona: Subaru. Ya que si lo ponemos en el contexto de los personajes, Subaru siempre ha triunfado en todo, derrotar a la ballena y a Betelgeuse, aunque para él, sabiendo todo lo que pasó, siente que lo sobrevaloran. Ahí es cuando Al le da la razón, porque sabe que una persona no podría cargar con ese peso, haciendo énfasis en que solo debería priorizar a Emilia. Pero como hemos visto desde la primera temporada, el heroísmo de Subaru ha pasado por muchas etapas. El más humilde por salvar a Emilia, el altruista por salvar a Rem y a Ran, el arrogante por salvar a Emilia del culto, el egoísta por salvar a todos del santuario. Y ahora que ya sabe que para poder triunfar debe confiar en los demás. Cuando Al le cuestiona que si pierde no solo será su derrota, es maravilloso que todo conecte porque es algo por lo que ya pasó. Si hubiera sido el Subaru del santuario, la situación hubiera sido distinta. A este punto me parece increíble el desarrollo de este protagonista. Pero bien, Subaru en el discurso tranquilamente pudo haber empezado diciendo que derrotó a la pereza, pero lo llevó a un ámbito más personal, reflejando también sus miedos y temores a los que escuchan. Lo hizo solo para tomarse de ejemplo de que si alguien como él siente miedo y aún así está dispuesto a luchar y derrotar al culto, todos los habitantes de la ciudad no deberían agachar la cabeza y rendirse ante esta situación. Que se animen mutuamente, ya que él y sus compañeros triunfarán, tal y como lo hicieron con el arzobispo de la presa, respaldando aún más su discurso, que es recibido de forma optimista para los habitantes de Pristella y también para Emilia, y que al escucharlo sabe lo que tiene que hacer. No abandonará a las esposas de Regulus, ya que en sus propias palabras conoció una pareja que nunca se pudo comprometer. Regresando con Subaru y el resto, otro trajo consigo a Reinhardt, que estaba retenido por su padre todo este tiempo. También llega Priscilla con Liliana, ya que encontraron a su asistente. Con todos unidos se nos revelan bastantes cosas. Otto fue el que trajo el libro de la sabiduría, ya que no confía en Roswaal. Las identidades de los dos seguidores con los que se enfrentaron son Teresia Van Astria y Kurgan, que fueron resucitados. Que Liliana posee una protección divina que podría contrarrestar a la autoridad de Sirius, y que Reinhardt puede recibir protecciones en el momento que lo pida. Por otro lado, Crush llamó a Subaru, y esta parte sinceramente es increíble como se ve. El ambiente es sombrío y solo esclarecido por la candila en la habitación. Las manchas de sangre en Félix evidencian las decenas de cosas que habrá probado para intentar curarla.
Los planos que enfatizan el gran dolor que pasa Crush es sencillamente increíble. Ahora lo narrativo. Solo quería saber cómo estaba, ya que sabe que también fue contaminado por la sangre de dragón. En ese momento Subaru puede sentir que absorbe la sangre, pero al querer hacerlo, Crush se niega, ya que eso lo podría incapacitar para la batalla venidera, pidiéndole que de nuevo prometa que ganará la pelea. Ese último gesto me hace sospechar que Crush siente algo por Subaru. De nuevo en la reunión se divide en grupos para enfrentarlos. Priscilla y Liliana irán por Sirius, Ricardo y Julius por la Gula. Y cuando Garfield quería ir con Subaru contra Regulus, él lo detuvo diciéndole que también tiene sus asuntos pendientes contra el culto, pensando en Mimi. Así que al final irá con Reinhardt, y Garfield acompañará a Virgen contra Lujuria. Una cosa con lo que me quedo antes de relatar los combates de cada uno, y no es la secuencia de Priscilla que me transmite deseos concupiscentes, sino a lo que dice después de Al, en cómo siente que guarda muchos secretos. Ahora, no se preocupen por el orden en que comente los siguientes enfrentamientos, ya que todos pasan casi al mismo tiempo. En fin, Julius y Ricardo se dirigen hacia Gula, solo topándose con Roy Alpha. En medio del enfrentamiento, Roy se dirige a ellos con cercanía hasta que se muestra un recuerdo deformado de Julius, confirmando que su hermano Joshua fue consumido. Dejándose llevar por la frustración, ataca sin razonar, cortándose la pelea con un chorro de sangre. Por otro lado, Otto tuvo la tarea de ir por el libro de la sabiduría, pero en medio del camino se topa con Feld, y además en una pelea contra Lei y Batenkaitos. Feld decide ir a buscar un Ganama capaz de acabarlo. Así hacen tiempo hasta que llegue. En medio de eso se puede observar cómo es que Gula consume a las personas, y descubrimos que usan sus memorias para actuar o pelear, aunque para eso deben saber el nombre del individuo. Cuando está a punto de masticar a Otto, aparece Beatriz, que recién despertó del sueño. Es entonces que Lei la reconoce, ya que tiene los recuerdos de Ren, y procede a comportarse como ella en una escena que a más de uno le produjo cólera. Como Subaru no está, no puede extraer su maná, así que usa los cristales de Kiritaga para pelear. En un momento Feld llega con el arma, pero debido a que desconoce su uso, Lei aprovecha eso para consumir su nombre. Pero algo anda mal, le produjo arcadas y vómito. Aprovechan ese descuido para usar bien el arma y atacarlo. Y cuando por fin estaban a punto de rematarlo, aparece otro arzobispo de la Gula llamada Louis Arnett, o Rui Arnett, como dicho en el anime. Solo llegó para salvar a su hermano e irse, pudiendo atacarla, pero a Beatriz solo le queda un cristal mágico, que si lo gastaba quizás no podrían despertar a Puck, dejándolos escapar. Por otro lado, Priscilla llega con Liliana para derrotar a Sirius. Inmediatamente Liliana cae bajo la autoridad del arzobispo, aunque luego de que Priscilla la bese anula ese efecto. Sirius se entristece, ya que para ella las emociones son mejores cuando son compartidas mutuamente. Que todos sientan lo mismo, para ella es lo equivalente al amor. Sin tolerancia, Priscilla ataca sin caer en la autoridad de Sirius, pero cuando ella comienza a hablar sobre un relato extranjero, pudo tocarle un nervio haciéndola enojar. Aunque por un descuido fue golpeada, los que reciben sus ataques son las joyas que carga. Sin saber cómo afligir a Sirius, las personas que controlaba se reúnen, alabándose a sí misma porque cree hacer el bien. Aunque para Liliana es una aberración lo que está viendo. Intranquila la intenta atacar, pero Priscilla la detiene y comprende que las palabras de la cantora sí la afectaron, burlándose de su ira, haciéndola enojar porque fue Peterius quien la nombró ira. Haciendo tiempo hace que Liliana suba a lo más alto de la torre a tocar su canción. Una canción que pudo crear gracias a la experiencia que ella vivió desde muy pequeña. Hace años, cuando era niña, se separó de sus padres para ser una barda que pueda plasmar su nombre en la historia. Por mucho tiempo siendo un bardo tocó canciones, pero eran de historias ya contadas, sintiendo que solo estaba hurtando en el pasado. No fue hasta que, en un día donde estuvo a punto de desfallecer, tuvo una revelación. Fue entonces que comprendió la pasión. Quiero creer que en ese momento fue donde recibió su protección de la comunicación. Pudo crear una canción. Esa misma es la que usa contra Sirius para liberar a las personas de su autoridad. Sin deseos de contenerse, Sirius la ataca con toda su fuerza, pero aún así resiste, haciendo que Priscilla pueda atacar, destruyendo con palabras su motivación. El amor es aceptar las diferencias, que todo el mundo piense igual, mire en la misma dirección, sienta lo mismo. Es algo nauseabundo. Sin tolerar eso, Sirius usa como asa a la pequeña que tenía secuestrada. Pero Priscilla, con la espada Yang, la corta sin lastimar a la pequeña. Afligida por la derrota, solo le dice: ¿acaso sabes algo de mi dolor? Rematándola, Priscilla dice: mueres sola, aferrándote a tus delirios. En pocas palabras le dijo: me vale Sin embargo, debido a que la espada Yang se quedó sin maná, no pudo matarla.
Liliana cae también y Kiritaka llega a rescatarla porque escuchó su canción, agradeciendo ella en su mente en ser su cantora. Por otro lado, el casamiento iba a celebrarse. Pero antes de eso, Emilia encara a Regulus, preguntándole cuál es su verdadera noción del amor, que como ya dije, para él es su codicia tenerlo todo bajo su pequeño reino. Es entonces que le revela su condición como esposo, que no podrá volver a sonreír. Para él, la belleza de una mujer es mejor cuando no expresa una emoción y un montón de trivialidades más. Emilia, sin contenerse, le revela que para ella, el amor que debe sentir una mujer es algo que todavía no entiende, ya que aún cuando su caballero esté enamorado de ella no comprende cómo sentirse. Pero cuando sepa lo que es amar, ya sabrá de qué persona corresponder ese amor. Así que por eso no se casará con él. Esas palabras enfurecen a Regulus porque lastiman su autoridad, y cuando está por atacarla, aparece Subaru y Reinhardt a escena. ¡Yo quiero un héroe! Regulus se reincorpora y rápidamente amenaza a Reinhardt con atacar a sus esposas si se acercan, culpándolos por tener que recurrir a esto. Reinhardt acepta y a merced de Regulus recibe un ataque matándolo, para segundos después aprovechar un descuido de él y mandarlo lo más lejos posible. Subaru intenta retirar a las esposas, pero ellas se niegan a irse, ya que Regulus no se los ha ordenado. Sin más opción, solo les queda pelear contra Regulus, pero por más golpes, ataques mágicos o usar su magia en su contra, nada consigue lastimarlo. Le pregunta a Emilia si sabe algo de él que pueda ayudarle. Lo único que sabe es cómo solían llamarlo a sus esposas, pequeño rey. En ese momento, Subaru comprende que cada nombre de los arzobispos son correspondientes a las estrellas de nuestro mundo. Le pide a Reinhardt que compruebe si el corazón de Regulus late. Lo cumple, pero Regulus aprovecha esa distracción para mandarlo al cielo y se le informa a Subaru mediante telepatía. Con eso sabe que la autoridad de Regulus es Corleonis, o también llamada Corazón de León. Al decírselo a Emilia, le pide que busque en la iglesia alguna esposa que tenga escondido su corazón mientras él lo distrae. Al llegar les pide ayuda para derrotarlo, pero ninguna colabora, ya que piensa en no desobedecerlo, si así pueden vivir como lo han hecho hasta ahora. Se puede entender fácilmente que lo dicen porque creen que no tienen nada más por lo que vivir, ya que Regulus se los quitó todo al matar a sus seres queridos, solo dejándoles la opción de aferrarse a él como esposa. Por eso Emilia no les cree, ya que siempre al verlas a los ojos puede sentir como piden ayuda. Y algo más, le pregunta cuál es su nombre. Antes de responder, algo nerviosa, les pregunta a todas si alguna de ellas siente algo por Regulus, y absolutamente todas dicen que lo odian. Con eso asegurado, contesta que su nombre es Sylphie. Para comprender esta resolución, tengo que penetrar algo en las novelas. Sylphie es algo como la voz mayor de todas las esposas, y su deber es orientarlas. Por eso la veías con Emilia desde un inicio. Ella tuvo que vivir con una antigua voz mayor que siempre la guiaba para ser lo más perfecta para Regulus posible. Sentía esa responsabilidad de que nada fuera distinto. Pero como siempre remarco, era un juicio nublado solo para vivir aferrándose a Regulus. Con la propuesta de Emilia, solo esperaba que todas las esposas estuvieran de acuerdo, y cuando escucha la respuesta de todas, por fin se siente libre. Y como siempre, Re:Zero hace hincapié en el brillo de los ojos cuando un personaje pasa de estar vacío a lleno de vida. Con eso dicho, al parecer ninguna sabe dónde está su corazón, así que Emilia busca con los espíritus y descubre que Regulus adhiere su corazón al de sus esposas. ¿Hasta qué punto ese hombre abusará de nuestro corazón? Dice Sylphie agarrando un pedazo de vidrio, decidida a morir con tal de acabar con Regulus. Todas hacen lo mismo, pero Emilia las detiene, pidiendo ser ella que les detenga sus corazones. Por otro lado, Subaru estaba esquivando los ataques de Regulus hasta que observan cómo se cubre de hielo la iglesia y recibe un ataque de Emilia diciendo que es una carta de ruptura por parte de ellas. Aún así no parece funcionar porque sigue sin recibir daño. Regulus la cuestiona por no contar y saber que le faltó una, pero Emilia solo está muy enojada mencionando las 53 esposas y le dice a Subaru que el corazón de Regulus está en ella. Con eso en mente, Subaru no sabe si deteniendo su corazón hará que vaya a cualquier persona, retándolo Regulus. Emilia está decidida, pero Subaru la detiene y quiere pensar en algo. Es entonces que Regulus lo reconoce como la persona que dio el discurso y se jactó de matar a Betelgeuse, burlándose de creer que era fuerte solo por derrotar a ese debilucho. En ese momento, Subaru se le viene una idea y le pregunta a Emilia si confía en él, a lo que ella sonriendo dice que sí. Con mucho esfuerzo, invoca la mano oculta para deshacerse del corazón en su pecho y podemos observar cómo Emilia ve a Zeus mediante eso. Si lo piensas, podría ser que al final el objetivo de Zeus se cumplió, que era proteger a Emilia. Con el corazón arrancado, Regulus por fin puede sentir los golpes y Emilia sin contenerse lo golpea una y otra 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 vez. Pero aún así Regulus puede pausar durante unos segundos su corazón.
En un desdichado afán de victimizarse, los culpa por pelear 2 contra 1, llamándolos cobardes. Eres la persona más miserable del mundo, pronuncia Emilia. Subaru pensativo no lo puede creer hasta que observa algo en el cielo y le propone a Regulus que sea una lucha 1 contra 1. Encantado, él acepta. Así que lo dejo todo en tus manos. Un torbellino en llamas baja del cielo siendo Reinhardt. Regulus no puede creer que bajara del espacio, a lo que él, muy jovial, le dice que no debió lanzarlo justo a la luna. Lo lanza hacia una gran altura y podemos escuchar todo lo desdichado que se cree Regulus. Esta parte en particular en la novela lo usan como un pretexto para contar su pasado, pero aquí nomás hace énfasis a la vida que vivió con su primera esposa. Ella nunca sonreía porque no lo necesitaba, hasta que recuerda cómo lo hizo antes de morir, diciendo que siempre estará solo, y cada esposa que moría lo hacía con una sonrisa en su cara. Pero como su arrogancia puede más, él solo se repite: no es culpa mía, 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 hasta que Reinhardt se sitúa encima de él. Algo indiferente, dice que por lo general no seguiría peleando al ver a su oponente rendido, aunque en este caso debería aceptar su destino, golpeándolo con una gran fuerza hacia el suelo. Regulus detiene su corazón, pero la fuerza fue tal que sigue cayendo y no puede prolongarlo tanto. Recibe el impacto haciendo que todos sus huesos se rompan. Maldice a todos los que lo lastimaron, en especial a la 79ª esposa, ya que, en primer lugar, ese número le pertenecía a otra persona. Es en ese entonces que se revela que ese número era para Fortuna y se da cuenta de que Emilia era la pequeña con la que estaba en ese momento. Se siente aún más desafortunado porque seguramente su gran muerte, ojo, con su gran muerte, ponga alegre a Emilia. Es increíble que todavía en sus momentos finales piense en sí mismo, pero irónicamente Emilia no lo recuerda, ya que Subaru le pregunta si lo conoció alguna vez. Ella lo presiente pero no está segura. Y así, jactándose de no perder hasta el final, Regulus muere. Después de eso, Emilia descongela a las esposas que le agradecen por salvarla, y tanto ella como Subaru descansan mientras que Reinhardt se dirige a ayudar a los demás. Por otro lado, Wilhelm y Garfield llegaron con Capella. También salen los seguidores, ambos atacan al mismo tiempo, y por fin uno se quita la túnica revelando que sí es Kurgan de los 8 brazos, mientras que Wilhelm logra romper una parte de la túnica revelando que sí era su esposa Teresia. Garfield no puede contra los golpes de Kurgan y comienza a tener de nuevo las alucinaciones. En un descuido, la Capella que estaba observándolo todo le cae encima, dándose cuenta que era un señuelo. Libera su forma bestia, pero aún así no puede contra Kurgan. En un momento tiene la oportunidad de acabar con una demibestia, pero de nuevo tiene una ilusión con Elsa, diciéndole que esa cosa antes era humana, y si lo mata, lo haría un asesino, justo como lo hizo cuando la asesinó. En ese lapso, Kurgan mata a la demibestia y lo ataca mandándolo a la torre. Garfield no puede concentrarse en el combate y de nuevo recibe un fuerte golpe que lo lleva hasta los conductos debajo de la ciudad. Inconsciente, recuerda una plática que tuvo con Subaru y Wilhelm sobre Kurgan. Se decía que cuando él libera todas sus espadas se consideraba una alabanza para un guerrero. Se despierta y mira como Kurgan todo este tiempo ha luchado con una espada, entendiendo que todavía lo ve como un niño. Sin descanso sigue luchando, logrando propinar una herida en su brazo, pero Kurgan alcanza a acorralarlo. Aún así, antes de caer inconsciente de nuevo, logra hacer que caiga al agua. Consigue llegar a un refugio y justo, es el refugio donde se encuentran sus hermanos. Enseguida aparece una demibestia a atacar. Cuando se dispone a matarla, tiene de nuevo una alucinación con Elsa, pero esta vez tiene de espalda a sus hermanos y sin detenerse ataca, escuchando sus últimas palabras de amor, pero solo se limita a decir: yo no te amo, no eres ella. ¿A quién se habrá referido? ¿A Ram? ¿A Mimi? ¿O acaso a la verdadera Elsa, que quizás en medio de su combate pudo al final haber sentido algo por ella? Yo sinceramente no tengo idea. Es una frase complicada de interpretar, pero me quedo con la acción final de Garfield. No se contuvo en esta ocasión y pudo salvar a sus hermanos, lo que indica que aprendió que solamente no debe denominarse un escudo, algo que se construyó de la mínima acción de salvar a su hermano y llamarse Gorgeous Tiger, teniendo una actitud similar a la de Subaru. Su valentía ahora opaca por completo su sentimiento desconsolado por ser el más fuerte, y entiende por qué luchar, no como un escudo, sino como un guerrero. Kurgan aparece para enfrentarlo, se prepara para pelear y comienza a escuchar los ánimos de las personas. En medio de eso, Kurgan observa como Garfield asesinó a la demibestia y el cambio en su estado de ánimo, así que decide sacar todas sus espadas, a lo que Garfield se alegra y dice: soy Gorgeous Tiger, Garfield Tinsel. Así, en un despliegue espectacular de animación, el mejor Sakuga de Re:Zero hasta ahora, podemos ver que el plan de Garfield fue inhabilitar cada brazo para hacerle un ataque directo. Le rompió sus 2 brazos, pero al final consiguió impedir un contraataque, ya que anteriormente le lastimó uno. Con todas sus fuerzas le arranca un pedazo con sus dientes, agrietando poco a poco su cuerpo, y antes de desplomar, Kurgan dice: magnífico.
Garfield les pregunta a sus hermanos si están bien, pero con el desgaste cae inconsciente, preguntándose si estará bien el resto. Por otro lado, siguen peleando Wilhelm y Teresia, él siempre remarcando que está listo para eliminarla. En una lucha en igualdad, después de varias heridas que no cerraban, pudo encontrar una abertura, pero justo en ese momento, aparece su hijo Henkel. Esa distracción hizo que perdiera por completo la pelea. Teresia se dirige a Henkel, que no puede hacer nada contra su madre, pero antes de que se disponga a atacar, aparece Reinhard, convirtiendo esto en una reunión familiar. En esta parte hay mucho que sacar. Hasta este punto, Reinhard no sabía que su abuela estaba con vida y Wilhelm nunca se lo contó. Incluso se lo pidió a Subaru para que no dijera nada, y eso es por el remordimiento que siente al culparlo por la muerte de Teresia. Quería cargar él solo con este asunto sin que nadie en la familia se enterara, por eso le impactó tanto escuchar a su hijo llegar. Asimismo, Henkel no podía creer el fenómeno que estaba viendo. Su madre estaba viva. Aún peor, que haya sido capaz de ganarle a su padre. Pero lo más llamativo es la actitud de Reinhard. Él se lo tomó muy en serio ante su abuela. Sin ninguna inquietud, desenfunda su espada del dragón, aquella que solo puede desenvainarse contra el oponente elegido. Para que se hagan una idea, nunca se liberó contra Regulus. Con mucha calma se prepara para pelear, pero Wilhelm pide que no lo haga. Él debería acabar con ella, así que no mate a su querida Teresia. Con este diálogo lo confirma. Durante toda su pelea con ella, siempre estuvo dudando en dar el golpe final. No tenía la fortaleza suficiente para matar a su esposa. Quizás hasta pudo haber muerto antes de matarla, pero una voz con más firmeza hace presencia. A mi abuela la maté yo. Hace 15 años. Con un solo movimiento de la espada le bastó para acabar con ella. Mediante una introspección nos meten un flashback de Teresia contando su vida desde que recibió la bendición del santo de la espada, siendo solo una niña de 12 años a la que le gustaba cultivar flores. A pesar de no sentirse merecida de tal poder, siempre fue obligada a cumplir su rol. Nunca le gustó la espada, pero la espada la amaba a ella. Sin esfuerzo tenía el poder de vencer a sus hermanos, aunque esa falta de entereza le pesó mucho. Jamás luchó en el frente. En sus propias palabras, no encuentro un motivo para alzar la espada. Suena cruel, pero esa falta de convicción conllevó a la muerte de sus hermanos y su tío. En un campo de exterminio, solo podía escuchar una voz. Alza tu espada, Teresia Van Astria. Y es interesante que ese momento conecte con la aparición de Wilhelm, dando a entender que encontró un motivo por lo cual empuñar su espada. Y esto se enlaza perfectamente con lo que vimos en la primera temporada. Ella aprendió de Wilhelm sobre usar la espada para proteger a alguien, salvándolo de morir. Y así fue. Cumplió su rol como santa de la espada hasta que Wilhelm la desposó y le arrebató el título de la más fuerte del reino. Que, como curiosidad, para desposarla a Wilhelm tuvo que enfrentarse a todo el ejército del reino, resultando ganador. Años después vemos como ya comenzaba a haber un altercado familiar cuando Wilhelm no aceptó que vaya ella en vez de Henkel a comandar un ejército para matar a la ballena blanca. Para este punto Reinhard ya tenía 5 años y podemos observar que su madre pasaba por una enfermedad. Ahí es cuando le hace la herida para que no lo siga y le pide que cuando vuelva le diga las palabras que no le dijo hace años. Pero para su mala suerte, justo al momento de pelear contra la ballena blanca, pierde la bendición del santo de la espada. Puede sentir que la recibió Reinhard y para rematar aparece Pandora. Sin pensarlo intenta atacarla, pero no puede desenvainar su espada. Escoge otra, pero no es suficiente y termina muriendo contra ella. Al despertar del trance, puede observar como Wilhelm ha envejecido, riéndose de su aspecto. Él solo puede llorar porque la verá irse de nuevo, disculpándose porque en todos estos años nunca dijo que la amaba. Teresia solo se ríe porque siempre le decía que la amaba, con sus ojos, su voz y sus acciones. Sin más timidez, le dice que la ama y su cuerpo comienza a desvanecerse, pensando en cómo reaccionaría Wilhelm al enterarse que se enamoró de él a primera vista. La vida de Teresia fue desafortunada. Recibir una bendición cuando era una niña que le gustaba cultivar flores. Odiaba la espada, pero la espada la amaba a ella, y fue por la espada que terminó muriendo. Todo para que después usaran su cuerpo para lastimar a las personas. Aunque para ella, al final creyó que vivió una buena vida. Le ayudó a mucha gente, pudo conocer a una persona que demostraba su gran amor con acciones, pensando que en su familia estará bien. Aunque de eso un poco lo dudo, ya que Henkel comienza a recriminarle de todo a Reinhard, acusándolo de que ahora sí mató a su abuela, algo que le contará a todos para manchar su honor como santo de la espada. Pero Reinhard solo se reduce a cuestionarlo. ¿Qué hizo de malo? Lo que estaba enfrente no era su abuela, era un cadáver controlado, fastidiando a su padre a que quiere seguir discutiendo, hasta que Wilhelm lo para diciendo que ya es suficiente, y le pregunta algo a Reinhard, si se arrepiente de matar a su abuela, a lo que contesta que hizo lo correcto. Sin más preguntas, solo le desea suerte en las demás batallas como santo de la espada, marchándose sin mirar atrás. Él también se retira, pero Henkel intenta acompañarlo, deteniéndolo porque quiere estar solo. Como
como padre, solamente le basta que se cuide, quedando alterado ya que piensa que ambos mostraban algo de diferencia con todo lo que ocurrió, pateando su espada maldiciendo a todos. Es triste ver cómo al inicio del arco, Vilhelm intenta tener una mejor relación con Reinhardt, para que al final todo acabara así, pidiéndose de él no como su nieto, sino como el santo de la espada. Aunque haya tenido razón, porque la tiene, éticamente era su deber como caballero acabar con Teresia, pero la displicencia en cómo lo dijo fue quizás lo que lo lastimó. Por otro lado, la interpretación que tengo de Reinhardt es que realmente él aceptó la culpa de matar a su abuela, pero guarda todo ese dolor por dentro, para sí mismo, solo actuando como el caballero que esperan que sea. Por eso siempre actúa ético durante toda la discusión. Quizás siente que es mejor cargar con toda esa culpa porque es la responsabilidad del santo de la espada, ya que así es como todo el mundo lo ve, excepto uno. Y aprovecho eso para comentar la escena que no mencioné antes. Cuando Subaru le dijo que cubriría sus imperfecciones antes de pelear con Regulus, por un momento se sintió feliz al ver que alguien lo veía como una persona normal. Como yo lo veo, todo este conflicto de ser el santo de la espada es algo que contarán más adelante en la historia, porque hasta este momento nunca hemos tenido ninguna introspección de Reinhardt, y no, hablar por telepatía no cuenta. Una cosa más que me gustó es como Heinkel patea su espada como una muestra más de que odia su apellido, ya que la espada es lo que representa ser un Astria. Así como llegamos al último enfrentamiento, ya que mientras todos peleaban, Capella aprovechó ese momento para invadir el ayuntamiento, donde estaban Felix y Crush. Él quiere saber cómo curarla, pero ella solo se burla porque ni siquiera sabe si hay manera de revertirlo. Ahí es cuando la ataca Anastasia y se revela que todo era una trampa porque sabían que vendría. La manda a lo profundo de los canales de agua donde Aldebarán la esperaba. Después de muchas heridas, ninguna logra hacerle daño, y aprovecha para preguntarle si fue él que abrió las compuertas y mató a las personas que sabían dónde estaban los restos de la bruja, ya que para ella, aquellos que llevan máscaras pueden esconder muchos secretos. Al se hace el desentendido, pero al parecer sí se dio cuenta. Así que aprovecha todo el tiempo que habló con él para transformarse en la mujer que más deseaba, Priscilla, ya que como dice Capella, solo necesita verlo y entenderlo para saber qué mujer vale la pena. En eso hace sentido porque en este caso, como el de Subaru, en ambas transformaciones nunca llega a los detalles exactos de Mila y Priscilla. Pero desafortunadamente para Capella, Aldebarán es aún más obstinado y no se doblega ante ella, haciéndola enojar. Aprovecha ese descuido para cortarle la cabeza y explotar su cuerpo, pero aún así no es suficiente para matarla. Entonces solo queda usar su último recurso, echarle todo el ayuntamiento encima para ver si con eso siquiera la lastiman. Al encontrar una salida se topa con Anastasia y Felix, mencionando que gracias a la magia de ella, fueron capaces de enviarla hacia él. Aldebarán se alerta rápidamente ya que sabe que Anastasia no usa magia, pero Felix lo tranquiliza ya que esto no es momento para eso, entristeciendo a Capella que había todo esperando a que se matara. Y lo que sigue es mi secuencia de transformación favorita. Me pregunto cuánto tiempo llevaron a animar eso. Capella dice que está satisfecha por todo el amor que recibió con ese ataque, así que decide marcharse por hoy. Anastasia insinúa que se lo dijo el Evangelio, a lo que ella se entristece ya porque su amor no viene de un libro. Pero si tanto quiere seguir peleando, invoca a sus demibestias para entretenerlos. Huyen los tres mientras que Capella hace lo mismo, ya que al parecer Reinhardt estaba llegando a ayudarlos, eliminando por completo a las demibestias. Y mira que no quiero sonar prejuicioso, pero Capella tenía miedo de Reinhardt, por eso el Evangelio le dijo que huyera. Así es como llega poco a poco al amanecer. Subaru y Emilia aparecen en el ayuntamiento destruido. Puede observar cómo Beatriz está despierta abrazándola con emoción. Anastasia le informa que ninguno murió. Claro, si no contamos a todos los que Gula devoró. Visitando a Garfield, Otto y Mimi que por fin se recuperó, Otto les cuenta que Gula escapó, pero Priscilla capturó a Sirius. Y un intento de interrogarla, ella solo se limita a decir que todo lo que hizo fue por el Evangelio, y su motivación siempre fue Betelgeuse. Pero ahora que está dentro de él, buscará una manera de extraerlo, así que le pide que cuide de su cuerpo mientras eso ocurre, dándole un lengüetazo de paso. Emir la golpea y de la nada comienza a cantar porque hace poco le empezó a gustar la música. Fácilmente se puede entender que la derrota contra Liliana la dejó afectada, creando una obsesión por la música. Antes de irse, Sirius le advierte que las tres gulas irán por él. Al salir se topa con Aldebarán y Beatriz se comporta fría con él, ya que no le gusta que le diga beaco, porque solo Subaru puede decírselo. Además de eso, le cuenta a Subaru que fue Al que la despertó con los cristales mágicos. Subaru se pregunta por qué hizo todo eso solo, pero Emir los calma ya que al final todo fue para ganar esa pelea. Así que de nuevo se reúnen todos para discutir las secuelas de esta invasión. ¿Qué hacer con las personas transformadas y con Sirius? De las personas transformadas se encargará Emilia, ya que los congelará hasta que se encuentre una manera de devolverlos a la normalidad. Con Sirius planean llevarla a Lugúnica, siendo la facción de Fe la encargada de esa tarea. Luego de eso todos son charlas, Reinhardt llamando a Mega Subaru,
Subaru y Emilia, viendo cómo Luzbel y Tina, con lo que empezó todo el enfrentamiento, están juntos jugando. Los hermanos de Garfield se encuentran con su madre, todo bien, todo correcto, hasta que Subaru puede ver a Ricardo. Pero lo raro es que se pregunta por un personaje desconocido. Así es como ve a alguien a lo lejos, llamándolo Julius, preguntando dónde estuvo todo este tiempo, pero el chico solo le dice si sabe quién es. A lo que Subaru se sorprende, pero al ver que Emilia no lo conoce, sabe lo que ocurrió. Y bueno, ya dejando de la broma de lado, su nombre fue consumido por Roy. Terminando así la tercera temporada. Con lo mejor que me quedo del final es cuando Liliana hace referencia al título del arco. Hubo dos referencias al título del arco. Una la dijo Wilhelm, quienes plasman su nombre en la historia, no se comportan como eres durante todos los días de su vida. Y Liliana dijo, quienes graban su nombre en la historia superan todas sus pruebas sin ningún problema. Son dos enfoques que vimos transmitidos en los personajes, con Wilhelm al tener su conflicto familiar y remordimiento con Reinhardt, y Liliana al superar el enfrentamiento con Sirius usando su protección. Por mi lado, fue muy bien tratado en la serie. Y así es como terminó este análisis. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco un montón. No sé cuánto vaya a durar el video, seguro que más de 40 minutos, pero es que Re:Zero es uno de mis animes favoritos, y estos videos me los guardo más para mí mismo. No te olvides de darle un me gusta si te gustó, suscríbete para seguir creciendo esta pequeña comunidad, y únete a los miembros, que eso me ayuda a seguir haciendo más videos seguidos, por favor. Síganme en mis redes sociales que estarán en pantalla y estarán en la descripción. Esperen otro video muy pronto. Este ha sido Colina diciendo, tomen 8 vasos de agua al día, coman saludable y hagan ejercicio. Aunque sea 30 minutos. Sayonara, bye.